Mega Noticias Torreón tiene un nuevo horario con Víctor Hernández a partir del 27 de noviembre, 20:30 horas. Mega Noticias Torreón. Le agradezco que nos acompañe en este inicio de fin de semana en el que juntos hacemos en este programa un reporte, un recuento más tranquilo, menos carrereado de lo que ha sido lo más relevante de lo ocurrido a lo largo de la semana. Entramos en una etapa de resúmenes en la que le estaremos presentando algunas de las notas, trabajos periodísticos que hemos hecho a lo largo de todas estas últimas meses y que tienen que ver con cuestiones de trabajo de reporteros, de reportajes de investigación. Y naturalmente también algunas entrevistas que consideramos importantes. Y hablando de entrevistas, me enlazo hasta Saltillo con mi buen amigo Gerardo Hernández, director de Espacio 4. Gerardo, te saludo con afecto, buenos días. Víctor, muy buenos días, un fuerte abrazo a ti y a la audiencia en este sábado fresco. Felicidades, tengo en mis manos Espacio 4, el último número, imperdible, es de una lectura obligada, muchísimas gracias. Quiero comentar un artículo, uno de las notas que se publican, que se me hizo muy interesante, pero antes quisiera tus impresiones sobre un evento en el que estuviste tú y que de algún modo forma parte de la vida política del Estado y que es el informe del alcalde de Saltillo. Platícanos, por favor, y danos tus impresiones, así como en su momento nos diste tus propias impresiones del informe del alcalde de Torreón. Sí, efectivamente, un informe de José María Ferrer con resultados de una administración que inició hace 2 años, un alcalde con unas características particulares. Él compitió por la alcaldía de Saltillo contra Armando Guadiana, un candidato de Morena desparpajado, sin discurso, atenido a su relación real o aparente con López Obrador, y también con un triunfalismo desbordado que finalmente lo pagó en las urnas. El triunfo de Fraustro fue muy importante, una diferencia de más de 50,000 votos, y el informe que surgimos ayer aquí en Saltillo fue justamente en ese tono de un alcalde moderado, de un alcalde que está ajeno a las estridencias políticas que son tan persuasivas para algunas figuras en la entidad, con la asistencia del gobernador Manolo Jiménez, que fue alcalde de Saltillo justamente. Una buena concurrencia, un buen mensaje, habla de un Saltillo muy consolidado, a diferencia de Torreón que está en ese proceso. Un Saltillo que destaca, según encuestas nacionales, como una de las capitales más seguras de la República y también con una gran capacidad de atracción de inversión nacional y extranjera. Qué interesante. Y bueno, Saltillo ya tiene varios años estando en el ranking de las ciudades más vivibles o con más calidad de vida, ¿no? Finalmente se han conjuntado una serie de esfuerzos y beneficios ahí que le han dado a la capital, con cierto dejo de envidia te lo digo, pero que le han dado una calidad de vida insuperable. Incluso en algunos rankings ha llegado a aparecer en primero o segundo lugar, compitiendo creo que nada más con un municipio de Nuevo León. Es Mérida. Está en primer lugar Mérida, efectivamente, que es gobernado por Acción Nacional y que tiene ya esta situación también muy ventajosa en términos de bienestar, de calidad de vida, de seguridad pública. Entonces, tenemos una capital que, a diferencia de hace 30 o 35 años, estaba muy rezagada. Torreón estaba muy por encima de la capital y los papeles se han invertido por una serie de factores. La falta de liderazgo en la comarca lagunera, la falta de continuidad de buenos alcaldes y también, por qué no decirlo, un abandono de algunos gobiernos estatales, particularmente el de Humberto Moreira. Claro. Sí, claro, marcaron. Y además un clúster automotriz muy consolidado que genera sinergias económicas muy importantes en el caso de Saltillo. Y mencionaste al PAN, pero antes de pasar al PAN, que me interesa mucho tu análisis de cómo queda el PAN en este contexto de nuevo gobierno, también me interesa tu punto de vista sobre el segundo informe del alcalde, Román Alberto Cepeda, que tuvimos la oportunidad de estar juntos
en este evento que ocurrió el lunes pasado y que también merece una cobertura por parte de este espacio informativo. Sí, efectivamente, el alcalde Román Alberto Cepeda presentó una situación de Torreón distinta a la que vivíamos todavía hace 10 años o un poco más. Torreón empieza a recuperar la energía que le caracterizó durante mucho tiempo y que colocó a la ciudad entre las principales de la República por su dinamismo, su desarrollo y también por su liderazgo. Torreón empieza a abandonar una política de victimización con respecto del gobierno de Coahuila de Saltillo para asumir un papel protagónico. Vemos que hay más inversión, que la ciudad empieza a recuperarse los grandes rezagos que tenía y tiene todavía en materia de servicios públicos, pero lo que refleja el alcalde Román Alberto Cepeda en este informe es un nuevo ánimo que prevalece tanto en la administración como en la sociedad lagunera. Es importante que la laguna, Torreón particularmente, recupere ese liderazgo que le caracterizó durante mucho tiempo y que, insisto, le permitió ser una de las principales ciudades del país. Va a depender mucho de que se unen en este esfuerzo tanto autoridades como empresarios, medios de comunicación y también la sociedad civil. Torreón tiene un gran potencial. Saltillo, el crecimiento que ha registrado en las últimas décadas, también genera problemas, genera conflictos graves. Por ejemplo, en agua potable hay una dificultad muy importante y esto puede detener el ritmo de inversión en industria y también el crecimiento demográfico de Saltillo. Vemos una capital del estado ya equiparable a Nuevo León, a Guadalajara, por el congestionamiento vial que tiene Saltillo, una ciudad de por sí diseñada hace más de 400 años para otra circunstancia urbanística. Hoy Saltillo, insisto, está rebasado en infraestructura de vialidad particularmente. Interesante. Algo que me llamó la atención en este, bueno, que era de esperar en este segundo informe, fue que nunca llegué o nunca esperé poder llegar a ver lo que vimos, en el sentido de que vimos en comunión perfecta priistas y panistas conjuntos en este segundo informe. Hubo exalcaldes panistas ahí y también políticos panistas muy reconocidos aquí en la región, ¿no? Sí, efectivamente es otro momento que vive Coahuila en términos políticos, un PAN muy disminuido, un PAN que renuncia a su condición de oposición histórica en la entidad. Recordemos que hace escasamente 6 años estuvo a punto de ganar la gubernatura con Guillermo Anaya. La diferencia entre el candidato del PAN, Anaya, y el del PRI, Miguel Riquelme, fue escasamente de 38,000 votos. Esto colocó en ese momento a Miguel Riquelme en una circunstancia muy difícil, distinta a la de Manolo Jiménez. Llega muy presionado Miguel Riquelme por esa falta de legitimidad en las urnas, tiene que negociar con grupos de poder económico, con exgobernadores, para poder darle a su gobierno estabilidad, cosa que finalmente logró. El PAN, en cambio, ha tenido que aliarse con el PRI en una rendición vergonzosa para un partido que generó en México y en Coahuila expectativas de alternancia, que le aportó mucho al país en términos democráticos, con liderazgos como el de Manuel Cloutier, Castillo Peraza, en la comarca lagunera Edmundo Urso Villarreal, en Monclova y en Saltillo los hermanos, un par de hermanos, no recuerdo el apellido en este momento, pero que generó un gran impulso Coahuila. Recordemos que en algún momento de la elección de 1984 aproximadamente, el alcalde, el candidato del PAN, Eleazar Cobos Borrego, pues denunció un fraude en la elección municipal. Esto generó una gran movilización social en Piedras Negras. Se cerró el puente internacional con Igle Paz y provocó la intervención del gobierno federal. Ese PAN aguerrido, congruente, del lado de las causas democráticas, ya lo perdimos lamentablemente en Coahuila, y esto lo vemos en la elección municipal de Torreón de 2021, en la cual Román Alberto obtiene una votación de 150,000 votos aproximadamente. En segundo lugar, Morena, con Luis Salazar Padre, con 110,000 votos, y la votación de
del candidato del PAN fue escasamente de 50,000 votos. Un partido, Acción Nacional, desfondado, un partido que ha preferido negociar con el PRI posiciones muy menores, y un partido desdibujado, lamentablemente. Vemos que en la actualidad una fuerza política es el PRI, arrolladora, obtuvo más de 700,000 votos en la elección de gobernador de este año. La segunda fuerza electoral en Coahuila ya no es el PAN, sino el Partido del Trabajo, con una captación de votos equivalente al 13%. El PAN difícilmente alcanzó el 6% de la votación, lo cual lo coloca muy cerca de Unión Democrática de Coahuila. Es decir, el PAN en este momento es un partido como el PRI a escala nacional en vías de extinción, insisto, por falta de liderazgo, por haber claudicado a sus principios democráticos y también por haberle dado la espalda a la sociedad. Fíjate que platicaba con algunos buenos amigos periodistas de aquí y nos cuestionábamos a la pregunta que hacíamos, bueno, ¿cuál fue el principal logro de Miguel Ángel Riquelme? Y indudablemente todos coincidíamos en hablar de la seguridad. Decíamos que la seguridad es un aspecto importante que se le reconoce al gobernador saliente. Y uno de nuestros compañeros hizo una observación muy interesante. Dijo, no hubo un segundo logro tal vez tan importante como el primero en lo político. El haber disminuido prácticamente a la oposición. Y el haberla capturado y el haberla, digamos, incorporado a lo que era su gobierno y con ello pues diluido lo que pudo haber sido una oposición fuerte y como fue en tiempos anteriores, refiriéndose al PAN. ¿Coincides? Sí, efectivamente, el gobierno de Riquelme cumplió con su cometido. No es un gobierno de grandes obras, no las hay en Coahuila, por falta de recursos económicos. La megadeuda ata al gobierno, a los bancos. Coahuila es rehén de los acreedores. Este año se va a pagar por concepto de servicio de la deuda más de 7,000 millones de pesos, lo cual pues le impide al gobierno ejecutar obra. Se ha anunciado por parte de la nueva administración un plan de 100 días con una inversión de 1,000 millones de pesos. Así de pronto suena una inversión muy importante, lo es, sin embargo equivale a 10 millones de pesos diarios en 100 días, mientras que hoy mismo, hoy sábado, se están pagando a los bancos 18 millones de pesos. Es decir, el pago de la deuda casi duplica la inversión en estos 100 primeros días de la administración de Manolo Jiménez. La herencia maldita de Humberto Moreira, ¿no? Y en parte sí, también de su hermano. Me refería a hermanos aguerridos en Acción Nacional, los hermanos Burciaga, que fueron un símbolo de lucha, de congruencia y también de sacrificio en aras de la democracia. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, te saludo con afecto, felicidades. Por cierto que esto que platicamos viene muy bien documentado en uno de los reportajes de fondo del Espacio 4, donde haces una presentación de lo que se espera o lo que podemos esperar del nuevo gobernador Manolo Jiménez, y también haces un recuento muy interesante de de quienes integran el gabinete, perdón, aquí me perdí un poco, quienes integran el gabinete de Manolo Jiménez, y también esta reflexión en torno al Partido Acción Nacional que no tiene desperdicio. Te mando un saludo afectuoso, Gerardo, y te veo pronto por aquí. Igualmente, creo con mucho afecto, muy feliz sábado y también muy feliz Navidad anticipada. Que ya se nos viene, claro que es. Un abrazo cariñoso y gracias. Una pausa, estamos de vuelta. Regresamos y entramos al tiempo de los resúmenes, al tiempo de los análisis finales propios de esta temporada. Y si nos lo permite, hemos preparado alguna serie de trabajos relacionados con temas de los que hemos hablado aquí en Olla de Grillos y que de alguna manera consideramos que son importantes. Uno de los temas que tratamos en nuestros espacios, y no solo en Olla de Grillos, sino también en nuestros espacios informativos, es esta preocupación por la alta obesidad que hay en la comarca lagunera. Es un problema del país, claro está, y México está dentro de los primeros lugares dentro de
países con más personas obesas. Y esto es un asunto serio, particularmente en nuestra región. Le presento el siguiente trabajo. De acuerdo a información contenida en el anuario de morbilidad generado por la Secretaría de Salud durante 2022, las infecciones respiratorias encabezaron la lista de principales causas de enfermedad en Coahuila. Al respecto, Rubén Orona, coordinador de Medicina Preventiva de la Jurisdicción Sanitaria número 6, expuso que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica lleva un registro semana a semana de las enfermedades que se atienden a nivel local, siendo las principales las de tipo respiratorio, las intestinales y las urinarias. Sin embargo, el médico apuntó que con la temporada invernal es común que incrementen sobre todo las enfermedades respiratorias, cuyos efectos se potencian por la manera en que se altera la rutina y hábitos de la gente, principalmente debido a los festejos decembrinos y el aumento de la actividad social. Y actualmente en diciembre, que es cuando vienen las fiestas, tanto posadas, reuniones, salidas a bares, porque también es vacaciones, pues claro que eso compromete más al aumento de peso, al descontrol metabólico, al descontrol hipertensivo y claro, hablando del alcohol, pues a los accidentes. Ante este escenario, las autoridades en el rubro de salud coinciden en la necesidad de observar una serie de recomendaciones a fin de evitar que diciembre se convierta en un mes que ofrezca penurias y gastos en lugar de festejos y encuentros felices. Jorge Mario Galván, director de Salud Municipal de Torreón, planteó, por ejemplo, que en caso de enfermar de las vías respiratorias, se considere la visita al médico, sobre todo si se han tratado síntomas con medicamentos de venta libre y estos no ceden. Hay que mantener el estado de alimentación, nuestros hábitos de alimentación. Hay que hacer actividad física con cuidado suficiente, elegir una hora del día en la que el clima no sea tan adverso, arroparse adecuadamente, no despojarse tan fácilmente de la ropa. Un último consejo por parte del funcionario municipal fue procurar no excederse con la ingesta de alcohol. Por todo lo antes expuesto, es evidente que mantenerse saludable en la recta final de este año y transitar las fiestas navideñas y de Año Nuevo es un asunto que recae en cada persona, ejercitando el autocontrol y evitando los excesos. Para Mega Noticias, Jaime Gutiérrez. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, los mexicanos subimos entre 3 y 5 kilos durante las fiestas decembrinas, debido a que durante dicha temporada los excesos en las comidas y bebidas están a la orden del día, lo que incide no solo en el incremento de peso, también en mayores riesgos para la salud. Estos excesos en la ingesta calórica y la elección de una serie de alimentos no recomendados o que se aconseja consumir con moderación deriva en problemas severos de salud a los que se deberá enfrentar de manera inmediata o a muy corto plazo. Entonces yo sí les recomiendo que tomemos en cuenta que no por ser un mes lleno de festividades y de posadas, pues ya nos dejemos caer con toda la comida. Recordó que los mexicanos tenemos predisposición genética a la diabetes e hipertensión, aclarando que no es que se herede como tal, sino que se va desarrollando de manera gradual debido a la mala alimentación y una cultura gastronómica que, por ejemplo, en Navidad se materializa en los tradicionales tamales, la pierna y el pavo, además de las pastas y los postres elevados en azúcares y grasas. Por ello, recomienda que en familia se opte por marcas ligeras en grasas y azúcares en la elaboración de los alimentos. Y es que, de acuerdo a datos recientes de la Jurisdicción Sanitaria número 6, este año se mantuvo la tendencia al alza de nuevos diagnósticos de obesidad en la población coahuilense. Cabe recordar que en un país en el que a la obesidad se le considera la epidemia del siglo, con más del 70% de la población adulta en México presentando sobrepeso u obesidad, Coahuila cerró 2022 en el tercer sitio nacional de obesidad. De modo que por salud, primero, y hasta por el bien de la economía familiar, se aconseja la moderación durante estos próximos festejos navideños, considerando que el investigador Francisco Javier Fonseca del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM afirma que los mexicanos gastan un promedio de 40,000 pesos al año en celebraciones y festividades, y el gasto más fuerte se concentra en Navidad e incluye, obviamente, la cena, las botanas y las bebidas. Para Mega Noticias, Jaime Gutiérrez. Continuando con estos resúmenes de temas que hemos tratado en este espacio, otro tema que también merece atención e interés, esperamos que le interese a usted también, es el asunto del centro, nuestros famosos centros
históricos o no históricos, finalmente son el reflejo de lo que fue el surgimiento de nuestras regiones, de lo que son las ciudades y la importancia que tienen. En esta ocasión nos abocamos al centro de Torreón, un centro que sin duda es un punto de economía importantísimo. Muchísimas personas que llegan de otras partes, de otros municipios, ejidos y zonas lejanas, llegan particularmente al centro los fines de semana y mantienen una economía muy activa. Sin embargo, el centro en cierto sentido ha sido olvidado y dejado, se ha ido poco a poco quedando sin vivienda, se ha ido lo que hay, la infraestructura que hay, se ha desocupado y no se ha ocupado. Se han hecho esfuerzos por tratar de darle vida al centro, pero no todos han sido exitosos. Algunos medianamente han funcionado y otros definitivamente no. Sobre esto le presentamos el siguiente trabajo. El centro histórico de Torreón es de los sectores más olvidados de la ciudad. Los proyectos implementados por administraciones pasadas y presentes no han dado resultados. El olvido es crónico, la afectación profunda. Una de las dificultades que tiene Torreón y no tienen otras ciudades es que el centro en realidad es la parte más poniente de la ciudad, ¿no? A diferencia, por ejemplo, Aguascalientes, que su centro histórico está en el centro geográfico de la ciudad. Eso lo que te provoca es que existen problemas de movilidad. Entre edificios viejos y abandonados, fincas deterioradas y calles en mal estado, el centro de Torreón es la víctima del crecimiento desorganizado de la región lagunera. Si vamos a hablar de un rescate integral del centro histórico, tenemos que empezar por la movilidad. O sea, cómo generamos sistemas de transporte público que realmente se ayuden a conectar rápido en el centro. De acuerdo con el Instituto Municipal de Planeación, entre 1990 y el año 2000, el centro histórico, en su primer cuadro, tuvo una pérdida neta de 5.729 habitantes. Para 2010, en el centro ya solamente vivían 9.974 personas. El propio Juan Adolfo Bombertrav, director de Obras Públicas de Torreón, aceptó que existen zonas del centro que están en completo abandono. No quiere decir que no hay nada, hay esfuerzos, ¿verdad? Pero sí creo que son esfuerzos aislados, ¿sí? De algunos inversionistas, ¿verdad? Por los días, el centro histórico sigue vivo gracias a la actividad comercial, particularmente la que está dedicada al sector servicios. Sin embargo, por las noches, de la calle Mina hacia el poniente, el silencio y la soledad radican sin que nadie les moleste. Generar más espacios públicos. Es decir, hoy tenemos la Alameda, tenemos el Paseo Morelos, de cierta manera la Colón tiene un componente fuerte de espacio público, o de convivencia más bien, pero creo que necesitamos diversificar todavía más espacios para que la gente vea atractivo vivir en el centro y no en la periferia. El crecimiento de Torreón está enfocado en el norte y el oriente de la ciudad. Las personas cada día tienen que recorrer más distancias para ir a sus trabajos. El desorden urbano, permitido por las autoridades, está relegando al baúl de los recuerdos lo que un día fue el corazón de Torreón, su centro histórico. Mega Noticias, Jorge Espejel. En pleno siglo XX, el centro histórico de Torreón era el alma de la ciudad. Los hoteles Salvador, Galicia, Río Nazas, Calvet, entre otros, daban al sector una apariencia europeizada que llamaba la atención de visitantes y locales. Hoy aquellos edificios deslumbrantes dan pena. El desinterés por reactivar lo que un día brillaba es gigantesco. Los inversionistas tienen que pensar que el centro histórico es el corazón de un municipio y que no porque están en el centro no van a tener la misma capacidad de negocio los hoteles. Una revisión realizada a través de las plataformas de transparencia indica que tan solo en los últimos 5 años, la calzada Colón ha sido objeto de 15 remodelaciones y adecuaciones, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. Esto sin contar la ciclovía y la rehabilitación actual de las banquetas de toda la calzada. El 2 de septiembre de 2022, Adolfo Bombertrav reveló la cantidad de recursos que requería la rehabilitación integral de la calzada Colón. Hoy, con las obras casi terminadas, la dinámica comercial y social del sector no ha cambiado. Mira, el monto hasta ahorita, si terminamos la Colón en su totalidad, asciende alrededor de 50 millones de pesos. Sí lo hacemos inmediatamente, todo de un golpe, pero podemos ir trabajando por etapas, priorizando la peatonalización. Así, los edificios que dieron sentido e identidad a Torreón son sede de tiendas, zapaterías y mercerías de pocas montas. El centro histórico no forma parte prioritaria de la agenda de gobierno de Román Cepeda. En administraciones pasadas, particularmente la de Miguel Riquelme como alcalde de Torreón, se hicieron obras, pero estas tampoco reconstruyeron la vida de lo que un día fue el motor de una ciudad modelo. Tiendas comerciales de pequeña escala, por no decir el nombre, en otras ciudades que son coloniales se adecúan su fachada
totalmente a las necesidades y reglamentos de la autoridad para respetar una identidad. Hoy el centro es un recuerdo para muchos. La vida está en el norte, en el oriente. Dicen que uno nunca debe olvidar de dónde vino para saber hacia dónde va. Sin embargo, en Torreón los funcionarios dejaron en el pasado la raíz de una ciudad que poco a poco va perdiendo su identidad. Mega Noticias, Jorge Espejel. Se dice con insistencia, aunque habría que verlo con cierta sal de suspicacia o cierta pizca de suspicacia, que la comarca lagunera es el paraíso de los vehículos chocolate o de los vehículos irregulares. Lo cierto es que están repartidos en muchas partes y estados del país y son un problema en toda la extensión de la palabra. El gobierno federal echó a andar un proyecto muy ambicioso para la regularización de vehículos irregulares, pero no todos han aceptado el llamado o han atendido el llamado para legalizar sus vehículos. La comarca lagunera es un problema serio porque contribuyen terriblemente a la contaminación de la región y sobre todo también a la destrucción de la infraestructura pública. No pagan impuestos, no pagan otro tipo de servicios y como tal representan un problema que tarde que temprano nos va a estallar. Esta es la nota que preparamos. La capacidad adquisitiva de más de la mitad de los trabajadores laguneros no les permite comprar un vehículo de agencia. El sueño por tener un auto propio muchas veces no se cumple. La política de regularización impulsada por el gobierno federal no ha frenado la llegada de autos de procedencia extranjera. Los vendedores de autos usados dicen que este fenómeno obliga a que tengan que bajar sus precios hasta un 20%. Pues americano pues te viene saliendo mucho más barato. Perdido estamos hablando de unos 25, 30 mil pesos. A 35, a lo mucho 40. Y ya pues uno de agencia pues es obvio, te va a salir mucho más caro, una mensualidad que nunca vas a poder pagar. La aspiración por comprar un auto de agencia, es decir, con 0 kilómetros, es un sueño que al menos más de la mitad de los trabajadores laguneros no pueden cumplir. Los bancos e instituciones financieras piden, al menos, un ingreso mensual fijo de 12 mil pesos para considerar otorgar un crédito automotriz a un cliente. El 53% de los laguneros con seguridad social ganan menos de 10,400 pesos mensuales. Para las autoridades, es importante que los automovilistas regulen la situación de sus vehículos para poder tener un registro de todo lo que circula en el país, así como cobrar impuestos por plaqueos, licencias y refrendos. Que paguen lo que se tienen que pagar y estén en orden, pero por otro lado también tenemos que cuidar muchísimo a las armadoras que en Coahuila están y que le dan trabajo a cientos de familias aquí en Coahuila. Organizaciones que se dedican a promover amparos para que los automovilistas puedan circular con autos de procedencia extranjera, defienden la idea de que al otorgar protección legal, abren la puerta a que personas sin recursos puedan tener acceso a un auto. Nosotros creemos pues que la gente ahorita procura llevar el sustento a la familia en lugar de pagar un impuesto, y creemos que eso es. En regiones motorizadas como la comarca lagunera, en la que no tener vehículo significa una desventaja significativa por la dificultad en los traslados, personas con pocos recursos optan por comprar autos sin garantías ni procesos confiables. La realidad económica del proletariado lagunero está íntimamente relacionada con la proliferación de los carros chocolate, el motor ilegal de las familias de la comarca lagunera. Mega Noticias, Jorge Espejel. En México circulan alrededor de 17 millones de vehículos extranjeros, pero menos del 50% de ellos se encuentran nacionalizado, a pesar de que el proceso fue abierto desde el pasado mes de marzo del 2022 y con el costo más bajo de la historia. Que ha sido el más económico de 15 procesos en los que ha participado una papa. 2,500 pesos. Este proceso, este pago de impuestos, nosotros tenemos más de 30 años en esto y ha sido el más económico. Y quisimos bajarlo, pero ya se rió el presidente. En la región lagunera de Durango y Coahuila circulan cerca de 1 millón de vehículos chocolates, pero hasta noviembre de este año, de los 700,000 que han iniciado con el trámite, solo 300,000 son los que circulan de manera legal. Es mejor hacer las cosas legales porque nos sale más caro estar trayendo un vehículo, sí, pues así con las placas irregulares. Se presumía que la saturación de citas para el registro público vehicular influyó en la baja respuesta de los propietarios, así como algunos candados para regularizar, ya que en la primera etapa solo accederían los que contaban con placas que iniciaran con número. Pero a mitad de año se insistió para que las autoridades federales ampliaran la regularización para los vehículos cuyas placas inicien con letra, autorizando el procedimiento en el mes de diciembre. Los de letra asiáticos, europeos, japoneses,
todo, que son más de letra que de número. Nada más que sí vamos a pedirle a la gente que se agilice. Diciembre es un mes donde hay bastante movimiento económico. Entonces a la gente recordarles eso. Con esta apertura esperan que los 9 millones de carros americanos que no se han legalizado lleven a cabo el trámite, aunque Barrios Núñez consideró que tal vez los propietarios han ignorado el proceso porque el actual gobierno federal no ha realizado amenazas ni decomisos, asegurando que por ello están tranquilos. En lo que va de la historia del país se han realizado 7 procesos de legalización que al parecer no han servido de nada. Griselda Anguiano, Mega Noticias. Llegamos así al final de esta emisión propia de esta temporada de fin de año. Esperamos que haya sido de interés para usted. Lo esperamos la próxima semana. Disfrute de estas fiestas y de todos estos festejos con moderación, con mucho. Y recuerde que lo más importante es el afecto, el cariño y convivir con los nuestros. Que tenga el mejor fin de semana.